Bienvenidos al Mesozoico, la era conocida como la era de los dinosaurios. Este periodo que abarcó desde los 252 millones de años hasta los 66 millones de años. Pero si comprendiéramos esta edad de la Tierra en un calendario de 12 meses, el Mesozoico comenzaría el 11 de diciembre y abarcaría hasta el 25 de diciembre. Una era bastante corta comparada con el Paleozoico, pero marcada por la fragmentación de Pangea, la diversificación, los climas cálidos y sobre todo por la evolución de los animales más icónicos de la historia de la Tierra, los dinosaurios. Vamos a abarcarnos en 5 minutos en el Mesozoico para ver todos los periodos que comprende este. El primero de los periodos es el Triásico. Este abarca desde los 252 millones de años hasta los 201 millones de años. Recordad que veníamos de una gran extinción, la que ocurrió al final del Paleozoico en el Pérmico, donde se extinguieron casi el 90% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Después de esta gran extinción, el planeta se tenía que recuperar, y esto es lo que empieza a ocurrir en el Triásico. Tras la extinción del Pérmico, la vegetación comenzó a diversificarse. Los bosques de coníferas dominaron en el paisaje, especialmente en las zonas más templadas. Estas plantas, junto a los gingos, estaban muy bien adaptadas a las condiciones secas de Pangea. En áreas costeras y más húmedas, los helechos seguían siendo comunes, mientras que las plantas vasculares, plantas capaces de transportar sustancias a través de sus vasos conductores, empezaban a ganar terreno, pero aún no habían aparecido las plantas con flor. Durante el Triásico tenemos un único supercontinente, Pangea, un gigantesco bloque de tierra en forma de C que abarca gran parte del hemisferio sur y estaba rodeado de un océano gigante llamado Pantalasa. Al ser tan extenso, las áreas del interior de Pangea eran extremadamente áridas, con grandes desiertos, debido a la falta de influencia moderadora de los océanos. Las costas, sin embargo, tenían climas más templados y húmedos, los que permitían el desarrollo de la vida. La fauna en el Triásico, tras venir de la extinción del Pérmico, fue muy diversa y se recuperó rápidamente. En los océanos surgieron los primeros grandes reptiles marinos, como el Ichthyosaurus y el Plesiosaurus, depredadores que dominaron las aguas poco profundas cerca de Pangea. En tierra firme aparecieron los primeros dinosaurios, todavía pequeños, pero muy ágiles. Estos dinosaurios eran bípedos, es decir, andaban a dos patas, y también carnívoros, y se adaptaron muy bien a los climas áridos. También surgieron los primeros mamíferos, pequeños y nocturnos, descendientes de los sinápsidos que ya vimos en el Pérmico. La diversificación de los mamíferos costó todavía un poquito, ya que tenían grandes depredadores alrededor. Además de los dinosaurios, en el Triásico también vivieron otros grandes reptiles, entre ellos los que posteriormente evolucionarían a los cocodrilos que tenemos a día de hoy. El siguiente periodo del Mesozoico es el Jurásico. Este abarca desde los 201 millones de años hasta los 145 millones de años. Quizás sea el periodo más conocido por todos, ya que grandes películas han evocado a los grandes animales que habitaban en este periodo, aunque hay que decir que muchos de los dinosaurios que conocéis no solo pertenecen al Jurásico, sino también al siguiente periodo, el Cretácico. Vamos a ver los cambios que ocurrieron en este periodo. Durante el Jurásico, Pangea comenzó a fragmentarse, dividiéndose en dos masas grandes de tierra, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. En este proceso creó nuevos océanos y climas más variados, favoreciendo la diversificación de la vida. La flora en el Jurásico estaba dominada por las coníferas y los helechos, con vastos bosques que cubrían gran parte de los continentes. Las plantas vasculares continuaron expandiéndose, aunque todavía no habían aparecido las plantas con flor. En cuanto a la fauna, los dinosaurios alcanzaron su máximo esplendor. Gigantes como los Brachiosaurus y los Diplodocus pastaban en los bosques, mientras depredadores como el Allosaurus dominaban las cadenas alimenticias. También en el cielo, los pterodáctilos surcaban los aires, mientras que las primeras aves primitivas como el Archaeopteryx hacían su aparición. Los océanos estaban llenos de vida, con grandes depredadores marinos que cazaban en aguas profundas. El Jurásico fue una época de climas cálidos y estables que permitió la proliferación de ecosistemas complejos y altamente diversos. Por último, el Cretácico, el último periodo del Mesozoico, abarca desde los 145 millones de años hasta los 66 millones de años. Fue un periodo de grandes transformaciones, tanto geológicas como biológicas. De hecho, al final de este periodo va a ocurrir un trágico evento que acabaría con los grandes reptiles terrestres.
En el Cretácico los continentes se fragmentarían aún más, empezando a adoptar posiciones parecidas a las actuales. Esto hizo que se crearan ecosistemas cada vez más diversos. En la flora, las angiospermas, las plantas con flor, hicieron su primera aparición y rápidamente se diversificaron por todo el planeta, transformando los ecosistemas terrestres y revolucionando las relaciones entre las plantas y los animales al atraer a los polinizadores. Las coníferas y los helechos seguían estando ahí, pero comenzaron a ceder terreno a nuevas especies. En la fauna, los dinosaurios continuaron dominando la Tierra, con emblemáticos herbívoros como el Triceratops, el Iguanodon o los feroces depredadores como el Tiranosaurio Rex. En el cielo, los pterosaurios eran comunes, aunque las aves modernas empezaban a ganar terreno. En los océanos, gigantescos reptiles marinos como el Mosasaurus o el Slamosaurus se encontraban en la cima de la cadena alimenticia. El clima en este periodo fue generalmente cálido, pero al final del periodo, un asteroide de aproximadamente unos 10-15 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, provocando incendios masivos, tsunamis y un drástico cambio climático, que llevó a un calentamiento global prolongado debido a la acumulación de CO2 en la atmósfera. Además, los océanos se vieron afectados por las grandes cantidades de CO2 y dióxido de azufre, lo que acabaron por acidificarse, afectando así a todos los organismos marinos que vivían en ellos. Esto llevó a una gran extinción, que eliminó al 75% de las especies, incluidos los dinosaurios no avianos. Tras esto, la atmósfera fue recuperándose muy lentamente. Las plantas de tipo angiosperma desempeñaron un papel clave para absorber el CO2 y restablecer los niveles de oxígeno, creando las condiciones necesarias para que los ecosistemas se regeneraran, abriendo paso así a la era de los mamíferos al no tener cerca a los grandes depredadores. Y así es como termina el Mesozoico, la era de los dinosaurios, que llega a su fin de la manera más catastrófica, pero que ha dejado el escenario listo para un nuevo capítulo, la aparición de los mamíferos. Este impactante evento que ocurrió al final del Mesozoico nos recuerda lo frágil que es la vida de nuestro planeta, pero a la vez la resiliencia de este y cómo es capaz de remontar a las grandes catástrofes. Pero esto no es un final, sino un comienzo para empezar nuestra era, el Cenozoico, la era en la que nos encontramos actualmente, donde nuestra propia historia comenzará a formarse. No te lo pierdas y nos vemos en el siguiente capítulo de la historia de la Tierra. ¡Adiós!